cuando Dios cayó y el hombre comenzó a pensar. Hay revelaciones que no llegan desde el cielo, sino desde el abismo interior donde el alma y la razón se enfrentan a muerte. No arden en zarzas ni resuenan en montes sagrados. Arde el pensamiento mismo, y su fuego no ilumina, devora. En ese fuego nace esta historia. La historia de Moisés, el hombre que habló con Dios o que inventó a Dios para no desmoronarse ante el silencio. Durante siglos, la humanidad se arrodilló ante un eco que creyó divino. Construyó templos para sostener su miedo y escribió libros para que la duda no lo devorara. Y en el centro de ese miedo, se levantó una figura, Moisés. Pastor, profeta, legislador, esclavo de su propio milagro. De su voz nació una nación, de su palabra una ley. Y de su silencio, la culpa del mundo. Pero ¿y si aquel fuego no fue celestial? ¿Y si el verdadero milagro fue psicológico? ¿Y si la zarza ardiente fue la mente humana encendida por la desesperación? Spinoza, ese exiliado de Dios, ese amante del orden invisible que solo la razón conoce, abrió con su pensamiento el cuerpo sellado de la Biblia. Y al hacerlo, encontró una herida que aún sangra. La distancia entre el hombre y la verdad. Porque detrás de cada milagro hay una metáfora. Detrás de cada ley, una necesidad política. Y detrás de cada revelación, un hombre que no soportó su propia soledad. Moisés sube al monte como símbolo de todos nosotros. El ser humano que busca sentido en el ruido del universo. Sube cargando el peso de una multitud sin rumbo. El hambre de certeza, el terror del vacío. Y cuando el cielo no responde, inventa una voz. Una voz que ordena, que exige, que promete. Una voz que da forma a lo invisible. Para que el alma pueda respirar dentro de la mentira. En ese instante, nace la religión. Y con ella, la paradoja más trágica del pensamiento. El hombre, al crear a Dios, se vuelve su esclavo. Spinoza, el expulsado del templo, el judío sin comunidad, el filósofo que amó la verdad más que a la salvación, comprendió lo insoportable. Que Moisés no fue el mensajero de Dios, sino el primer arquitecto de lo sagrado. Y que lo sagrado, en realidad, es el mecanismo más refinado del miedo. La fe, dijo Spinoza, no es luz, sino un espejismo que mantiene al alma en obediencia. Y cuando el pensamiento intenta mirar más allá del mito, el mito lo llama herejía. Así, Moisés es elevado como santo, y Spinoza es expulsado como demonio. Pero la verdad, esa que quema sin consolar, no obedece a los templos. Se filtra por las grietas del dogma, como un fuego invisible. Y arde incluso en las palabras de quienes la niegan. Esta obra no es una biografía. No pretende reconstruir la historia, sino desenterrar la herida que la historia escondió. Es un descenso al corazón de un mito, una autopsia del alma religiosa. Una búsqueda en los pliegues donde el pensamiento se mezcla con la desesperación. Porque no hay mayor tragedia que la del hombre que necesita creer para soportar su propia conciencia. Moisés no es solo un personaje del pasado. Es la metáfora de toda humanidad que teme su libertad. El monte Sinaí no está en el desierto, está dentro de cada mente que busca una voz superior para justificar su debilidad. Y las tablas de la ley no son de piedra, son los límites que nosotros mismos grabamos en nuestra razón para no pensar hasta el final. En esta revelación, Spinoza no destruye a Dios. Lo libera del mito y lo devuelve a la sustancia del mundo. Nos enseña que el verdadero templo no es un lugar, sino la totalidad infinita de la naturaleza. Que la palabra Dios no nombra a un ser, sino al ser mismo de todo lo que existe. Así, el Dios de Moisés se disuelve en la eternidad impersonal de la sustancia. El milagro se transforma en necesidad. La fe en conocimiento. La oración en comprensión. Y el fuego que antes consumía ahora ilumina con crueldad. No hay voz divina esperando responder. Solo la razón humana tratando de entender su propio eco. Este texto es, entonces, un retorno al silencio. Un intento por escuchar lo que Moisés no pudo soportar. El vacío perfecto, el orden sin padre, la eternidad sin testigo. Cada palabra que sigue no busca convencer ni consolar, sino romper la ilusión. Porque la verdad, cuando es pura, no salva, desgarra.
Y solo en ese desgarro el hombre se encuentra verdaderamente libre. Así comienza esta travesía. El fuego del pensamiento ardiendo contra la noche del mito. Un viaje hacia el rostro oculto de Moisés. Ese que la Biblia no se atrevió a mostrar. Donde la fe se disuelve en filosofía. Y la filosofía se transforma en poesía de ruina. Donde Dios muere. Para que el hombre, por fin, pueda comenzar a existir. El relámpago que partió el cielo, cuando la razón tocó a Dios. Hay pensamientos que no nacen, irrumpen, como un relámpago que parte el cielo y deja al alma ciega ante la claridad. Así comenzó esta historia, no como fe, sino como fractura, cuando el silencio del desierto fue roto por una voz que tal vez nunca existió fuera del hombre que la escuchó. El hombre que se llamó Moisés. El hombre que creyó escuchar a Dios, pero en verdad, tal vez, solo escuchó el eco de su propio miedo resonando contra el infinito. Durante milenios, su nombre fue sinónimo de obediencia y revelación. Fue el portador del fuego, el mediador entre lo divino y lo humano, el testigo de lo imposible. Pero Spinoza, el expulsado de todos los templos, vino a pronunciar la herejía más silenciosa. Que aquel fuego no descendió del cielo, sino que brotó desde la mente. Que el Sinaí no fue una montaña sagrada, sino la cumbre del pensamiento humano intentando darle forma a la incertidumbre. Porque el hombre, cuando no soporta el vacío, inventa un Dios. Y al inventarlo, lo adora, lo teme, lo obedece, y finalmente, se pierde dentro de su creación. Todo comienza con una herida. La herida del no saber. La herida del ser que despierta en un universo sin voz y, aterrado por el silencio, fabrica una presencia. Esa herida fue el origen de la religión, un temblor que necesitó convertirse en ley. Moisés, con su soledad abrasadora, fue el primero en ponerle palabras al abismo. Y cada palabra suya, fuego, nube, trueno, mandamiento, fue una defensa contra la nada. Pero la nada no se destruye. Solo se cubre con símbolos. Y así nació el mito, una venda luminosa sobre la ceguera humana. Spinoza rasgó esa venda con el filo de la razón. Lo que encontró detrás no fue blasfemia ni gloria, sino verdad desnuda, terrible y serena. Dijo, no hay milagros, solo leyes. No hay voces del cielo, solo causas naturales. No hay un Dios que habla, sino un mundo que existe. Y en esas frases simples, el universo tembló. Porque Spinoza no negó a Dios, lo disolvió en todo. Transformó el fuego del milagro en luz de comprensión. El Dios que ordenaba desde fuera se convirtió en la sustancia infinita de la que todo forma parte. Y así, el trueno se volvió pensamiento, el fuego razón, el miedo sabiduría. Pero esta revelación tuvo un precio. La razón, cuando se atreve a tocar lo sagrado, quema. No con la llama del infierno, sino con la del conocimiento. Y su calor destruye los refugios donde el alma había aprendido a dormir. Porque aceptar que Dios no es un ser, sino el ser mismo. Es mirar al espejo del universo y reconocer que no hay nadie mirando de vuelta. El mito se derrumba. La voz se apaga. La oración cae al suelo como un murmullo sin destinatario. Y sin embargo, algo más grande despierta. Una libertad que aterra. Una conciencia que ya no necesita permiso divino para existir. Esta historia, entonces, no es una denuncia contra la fe. Es un descenso hacia su origen. Un intento por comprender qué hay detrás de la palabra Dios cuando se ha despojado de sus muros, sus templos y sus libros. Porque, en el fondo, la Biblia no es un relato divino. Es el diario de la mente humana enfrentando su propio abismo. Moisés no fue un mensajero celestial. Fue el primer testigo de la angustia metafísica del hombre. El fuego que lo iluminó fue el mismo que hoy arde en el pensamiento cuando se atreve a preguntar. ¿Y si todo esto, la ley, la voz, la fe, no fue más que una creación nuestra? En la mirada de Spinoza, Moisés deja de ser profeta y se convierte en espejo. Su historia es la parábola del pensamiento humano. Nace esclavo, busca libertad, y termina adorando su propia prisión. El éxodo no fue la salida de Egipto, sino la huida del hombre de sí mismo. El monte Sinaí no fue un lugar físico, sino el instante en que la mente se inventó una autoridad para no enfrentar su soledad cósmica. Y los 10 mandamientos,
Esas palabras que supuestamente vinieron de lo alto, son, en verdad, las cicatrices de un pueblo que necesitaba límites para sobrevivir a su miedo. Spinoza, desde su exilio de todos los dioses, contempla esta escena con compasión. No hay odio en su herejía, sino ternura lúcida. Ve en Moisés no a un impostor, sino a un hombre que hizo lo imposible, darle forma a la esperanza. Pero esa forma se convirtió en jaula. Y la humanidad, fascinada por su propia prisión, olvidó que la verdadera divinidad no está en los cielos, sino en la sustancia silenciosa de todo lo que existe, la piedra, el viento, el pensamiento, la lágrima, la muerte. Esta introducción es una grieta, una herida abierta por donde se filtra la luz que la Biblia no pudo contar. Una luz que no salva, pero revela. Que no consuela, pero despierta. Porque la verdad no cura, desgarra. Y sin embargo, solo a través del desgarro el alma aprende a ver. El rostro oculto de Moisés no es el de un profeta iluminado, sino el de un hombre enfrentado a la nada, sosteniendo una antorcha hecha de palabras. Y Spinoza, siglos después, toma esa antorcha y la enciende otra vez. No para rezar, sino para mirar lo real sin miedo. Así comienza este viaje. No hacia el cielo, sino hacia el fondo de la conciencia. No hacia un Dios que ordena, sino hacia la eternidad que calla. Un viaje donde la fe se derrite bajo el fuego del pensamiento. Y el pensamiento se transforma en poesía de ruina. En oración sin altar. En verdad sin promesa. El fuego aún arde. Y bajo su luz devastadora, Dios y el hombre se confunden hasta ser uno. El Dios que nació del silencio. Antes de que el hombre dijera, Dios, solo existía el silencio. Antes del nombre, hubo un temblor. Antes del fuego, una sombra. Antes del mandamiento, una respiración que no sabía a quién pertenecía. El mundo no tenía voz, solo un murmullo inmemorial que se extendía como un río sin orillas. Era el silencio absoluto, no como ausencia de sonido, sino como plenitud sin lenguaje, una totalidad que no necesitaba pronunciarse para existir. Pero entonces, el hombre despertó. Y al abrir los ojos, se descubrió arrojado a un universo sin intérprete, a un abismo que lo miraba sin responder. Y ese vacío, ese espejo que no devolvía rostro alguno, lo aterrorizó. Así comenzó la tragedia del espíritu. El hombre, desesperado por no desaparecer, inventó una presencia que lo sostuviera. No pudo soportar el peso de su propio silencio. Y en esa noche sin estrellas, en la vasta soledad del pensamiento primitivo, Moisés, el hombre que oía más allá del miedo, creyó escuchar una voz. Pero lo que oyó no fue el susurro del cielo. Fue su propio eco, resonando entre las piedras del desierto. El viento que soplaba sobre el Sinaí era su respiración multiplicada. El trueno que estremecía el monte era su propia angustia amplificada. El fuego que no consumía el arbusto era la llama de su mente devorándose a sí misma. Y de ese temblor interior nació la palabra. Yo soy el que soy. Pero Spinoza, con su mirada que perfora los dogmas como una espada de luz, deshace la ilusión. Ese yo soy no fue un mandato divino, sino un grito humano. El eco de una criatura que no soportaba su propia finitud. El intento desesperado de convertir la nada en presencia. Así, el silencio original, aquel que no tenía necesidad de dioses ni nombres, fue profanado por el verbo. La palabra mató la pureza del vacío. El lenguaje selló la primera grieta entre el ser y lo eterno. Y el hombre, desde entonces, vive huyendo del silencio que lo precede, ese abismo que lo llama desde el fondo de todas las oraciones. Spinoza lo entiende, Dios no fue quien creó al hombre, sino el hombre quien, al contemplar su propia fragilidad, se arrodilló ante su reflejo y lo llamó Dios. En su miedo al vacío, el hombre erigió un altar sobre el cadáver del silencio. Cada oración es una piedra más sobre esa tumba. Cada templo, una fortaleza contra el terror de no ser escuchado. El Yahvé del desierto no fue una aparición celestial, fue una invención necesaria. Un espejismo para que la soledad no devorara al alma. El Dios de Moisés nació de la grieta más honda del corazón humano, el miedo a desaparecer sin dejar un eco. Y así comenzó la gran mentira sagrada. La humanidad, sedienta de sentido, convirtió su propia voz en ley.
Adoró el reflejo de su angustia y lo confundió con la eternidad. Nombró al silencio fe, y al vacío lo llamó espíritu. Pero el silencio, el verdadero, el primero, aún espera detrás de cada palabra, herido, paciente, puro. Porque en el fondo, detrás de toda plegaria, detrás de cada Dios mío, lo que aún resuena no es la voz del cielo, sino el eco de un hombre solo en el desierto, temblando frente a su propio abismo. El primer Dios fue un espejo. Y el primer creyente, su reflejo. Desde entonces, todos los hombres hablan con ese mismo silencio que Moisés traicionó. Y cada vez que pronunciamos el nombre de Dios, el silencio muere un poco más. La revelación no fue divina, fue humana. Fue el momento en que el hombre, incapaz de soportar la inmensidad muda del universo, prefirió inventar una voz antes que aceptar el vacío. Esa fue la verdadera caída. No del cielo a la tierra, sino del silencio a la palabra. Del infinito al miedo. De la libertad al mito. Y así comenzó todo. Con un hombre frente a un monte. Una voz que no venía de los cielos. Y un silencio que jamás volvió a ser el mismo. El hombre que subió al monte para inventar a Dios. No todos los ascensos son revelación, algunos son soledad buscando sentido. Subió solo. No hacia el cielo, sino hacia la sombra de su propia mente. Cada paso que Moisés dio sobre las piedras del Sinaí fue un golpe de duda contra el infinito. No buscaba una voz, buscaba una legitimidad. No perseguía la luz, huía del vacío. El monte, con su silencio mineral y su aire sin consuelo, fue el espejo en que un hombre sin poder decidió coronarse profeta. No fue un llamado divino. Fue el clamor del liderazgo en crisis. El pueblo se había vuelto una masa informe, un coro de miedo sin dirección, una multitud de esclavos recién liberados que no sabían qué hacer con la libertad. Y Moisés, el que temía el caos más que al faraón, comprendió la verdad más oscura de la historia humana. La fe nace cuando el miedo necesita un amo. Allí, en la cumbre del desierto, comprendió lo que ningún Dios le susurró. Que el poder requiere una voz más alta que la razón, más temida que el hambre, más eterna que el cuerpo. Y así, en el ardor de su angustia, se inventó un interlocutor. Creó a Dios no para adorarlo, sino para sostener su propia palabra. Porque en la soledad más pura, entendió que nada domina más que hablar en nombre de lo invisible. El fuego que ardió en el monte no fue milagro, sino metáfora. No fue un arbusto lo que se encendió, fue Moisés. Su mente, su necesidad, su hambre de orden. Era el fuego del pensamiento humano descubriendo su poder más terrible. La capacidad de convertir la voz interior en mandato divino. El fuego no dijo yo soy, fue el hombre quien lo pronunció, temblando ante el eco que él mismo provocó. Y en ese instante, ese punto donde el delirio y la lucidez se funden, nació el Dios que legisla. No el Dios del cosmos, sino el Dios del contrato. El que impone, divide y juzga. El Dios del miedo que se traduce en obediencia. Spinoza, siglos después, mira esa escena y la despoja de su santidad. No ve gloria ni revelación, sino el momento fundacional del poder religioso. El instante en que la autoridad humana se disfraza de voz divina. Y la humanidad, ciega de asombro, entrega su voluntad al intérprete del fuego. El monte Sinaí fue el primer teatro del absoluto. Allí no descendió Dios, se elevó el mito del poder. Moisés, en su lucidez trágica, comprendió que para sostener al pueblo debía erigir una ley que no dependiera de su carne. Porque el hombre muere, pero la palabra de Dios no. Y así, inventó la permanencia, un nombre eterno, un mandato incuestionable, una moral escrita sobre piedra. Las tablas fueron el primer contrato social entre el miedo y la obediencia. La primera constitución de la servidumbre voluntaria. Detrás de su brillo dorado no había divinidad, sino cálculo. El cálculo de quien supo que la multitud necesita límites, que la libertad sin forma engendra terror. Moisés fue el primer ingeniero del alma colectiva. Y el Sinaí, el laboratorio donde la metafísica se volvió instrumento político. Spinoza, ese profeta sin altar, ese incendiario del pensamiento, rompe el velo y revela lo que la Biblia calla. Que el Dios del monte fue la máscara del hombre. Que el fuego no bajó del cielo, sino que brotó del miedo.
y que la voz que dictó la ley no venía de los cielos, sino del corazón humano convertido en eco de su propia necesidad de poder. Moisés no fue elegido por Dios. Fue él quien eligió ser escuchado como si lo fuera. Porque comprendió, como todo fundador de mitos, como todo arquitecto del alma colectiva, que lo sagrado no nace de los cielos, sino del lenguaje. Y que quien domina el verbo, domina la mente de los hombres. Desde entonces, toda autoridad se ha erigido sobre ese modelo. El líder se vuelve intérprete del misterio. El pueblo, creyente del intérprete. El silencio, territorio prohibido. El monte sigue siendo ascendido, una y otra vez, por todos los que buscan poder disfrazado de revelación. Y la zarza sigue ardiendo, no en los desiertos de piedra, sino en las conciencias que temen quedarse sin sentido. El Dios del Sinaí no murió, se multiplicó en cada sistema, en cada dogma, en cada voz que dice yo sé lo que Dios quiere. Y en cada palabra que sustituye el pensamiento, el fuego se repite. Spinoza, desde su exilio de los hombres y de los dioses, observa esa escena eterna con una serenidad casi cruel. Comprende que el verdadero pecado no fue adorar a un ídolo, sino inventarlo para no enfrentar el silencio. El pecado original no fue desobedecer a Dios, sino necesitarlo. Porque quien necesita a Dios, ya ha renunciado a la libertad. Así, el monte que Moisés ascendió no fue una cima física, sino la elevación del hombre sobre su propio vacío. Un ascenso hacia la ilusión que prometía sentido a cambio de obediencia. Un pacto entre la soledad del profeta y el miedo del pueblo. Y desde entonces, toda historia humana ha sido una repetición de ese instante. Un hombre temblando ante el abismo, pronunciando un nombre. Y una multitud inclinándose ante el eco. El fuego arde aún. Pero ya no ilumina. Ahora devora. Y en su resplandor sin cielo, todavía puede oírse el eco de aquel primer engaño sagrado. No fue Dios quien habló al hombre. Fue el hombre quien habló tan alto, que el cielo pareció responderle. Las tablas del miedo. El mandamiento no libera, domestica. El aire aún olía a fuego cuando Moisés descendió. No traía el rostro del iluminado, sino la sombra del arquitecto. No bajaba del monte con un Dios en el alma, sino con una estructura en las manos. El resplandor que lo envolvía no era santidad, era el brillo del poder recién nacido. Las tablas no eran mensaje divino, sino piedra tallada por el miedo. Y sobre esas piedras, frías, duras, eternas, se grabó el contrato más devastador de la historia. El sometimiento del alma en nombre de la pureza. No fue el cielo quien dictó los mandamientos, sino la necesidad humana de orden. Porque el caos no soporta el vacío, y la mente temerosa busca muros que la contengan. Así, cada no harás fue un ladrillo en el templo del miedo. Cada negación, una cadena envuelta en oro moral. Cada mandato, un límite impuesto al deseo que Spinoza, siglos después, llamaría por su verdadero nombre, la vida misma. El hombre no fue creado para obedecer, sino para comprender. Pero Moisés, al escribir con fuego sobre la piedra, inauguró la edad del mandato. La era en que el pensamiento debía inclinarse ante la norma. Y el alma aprendería a sentirse culpable por existir. Porque el mandamiento no libera, domestica. No eleva al hombre, lo adiestra. Le enseña a mirar hacia el cielo con miedo y hacia sí mismo con vergüenza. Le enseña que su deseo es pecado, que su duda es traición. Que su libertad es una amenaza al orden que él mismo ha creado. Spinoza ve en esas tablas el nacimiento del control disfrazado de santidad. La ley moral como arquitectura del miedo. La fe como la más perfecta forma de servidumbre. La religión no como camino hacia Dios, sino como sistema que regula el pensamiento. Como jaula espiritual donde cada alma aprende a ser esclava de su propia culpa. El pecado, la gran invención del poder. El castigo, su perpetuación más eficaz. Porque no hay látigo más cruel que la conciencia educada para arrodillarse. Y no hay prisión más invisible que el deber de creer. Cuando Moisés descendió del monte, no traía salvación. Traía el miedo transformado en ley. El pueblo no recibió el rostro de Dios, sino el espejo de su propio sometimiento. Vieron las tablas y creyeron ver el cielo. Pero en realidad contemplaban su reflejo arrodillado, esperando permiso para respirar.
La ley se presentó como camino hacia la pureza. Pero fue el inicio de la sospecha eterna sobre el cuerpo, sobre el deseo, sobre el pensamiento. El hombre, desde entonces, camina con la carga de dos voces. Una que dice vive y otra que susurra obedece. Y entre ambas, se desangra su libertad. Spinoza, con su lucidez que quema, descompone el mito. No existe el pecado, solo la ignorancia de lo divino en todas las cosas. No existe la culpa, solo el miedo institucionalizado. No existe el castigo, solo la consecuencia natural de vivir sin entender la necesidad. El verdadero Dios no dicta normas. Es la totalidad que no necesita ser obedecida, porque ya lo es todo. La ley, en cambio, nace del hombre que teme esa totalidad. El hombre que necesita reglas para no escuchar el vértigo del silencio. En las tablas, no se talló la voz de Dios, sino el pavor humano a su propia naturaleza. El no matarás no fue un acto de amor, sino de contención. El no codiciarás no fue un llamado a la virtud, sino una amputación del deseo. Y el honrarás fue el sello del orden jerárquico. La obediencia como sacramento. El espíritu libre se volvió sospechoso. La duda se volvió herejía. Y el pensamiento se volvió delito. El monte, que antes ardía con el fuego del descubrimiento, se apagó bajo el peso de la norma. El fuego interior que iluminaba al hombre fue reemplazado por el fuego que lo vigila. Y así, la moral se volvió instrumento del miedo. Una divinidad que castiga, no porque ame, sino porque teme perder el control de sus criaturas. Spinoza, que no se arrodilla ante el trueno ni ante el templo, destruye el altar con una sola verdad. El bien y el mal no existen fuera de la mente humana. Lo divino no es mandato, sino sustancia. No dicta, simplemente es. Y el hombre que comprende eso deja de temer. Deja de obedecer. Deja de arrodillarse ante la piedra. Pero ese conocimiento es insoportable para la mayoría. Porque el miedo da estructura. Y la libertad, cuando no se entiende, se siente como caída. Por eso el hombre elige la ley. Prefiere la culpa a la incertidumbre. La obediencia a la soledad. Prefiere ser juzgado que ser libre. Desde aquel día, las tablas siguen pesando sobre la historia. No están en el monte, están en la mente. Cada generación las reescribe en nuevos idiomas, moral, ideología, nación, dogma, red social. Y cada vez que un nuevo profeta promete salvación, las piedras vuelven a brillar. Porque el miedo nunca muere, solo cambia de altar. Spinoza, desde su exilio perpetuo, mira el mundo y dice sin temblar: el hombre no necesita mandamientos, sino comprensión. Pero pocos escuchan. La humanidad aún cree que la ley viene del cielo, cuando en realidad surge del mismo polvo que somos. Así nació la religión del miedo. Así comenzó la larga historia del alma domesticada. El hombre que quiso entender el fuego terminó adorando la ceniza. El Dios que debía liberar se convirtió en juez. Y el silencio, aquel que era plenitud, fue reemplazado por la voz que ordena: haz esto, no hagas aquello. Las tablas siguen ahí. No en piedra, sino en las conciencias que aún tiemblan ante el eco del primer no. Y mientras haya miedo, habrá fe. Y mientras haya fe, habrá obediencia. Y mientras haya obediencia, el silencio seguirá crucificado sobre el altar del deber. El Dios del dolor y la política del cielo. Toda religión es una política del alma. Escucha. Hay un eco que atraviesa los siglos, un rugido que no viene del cielo sino del trono del miedo. El Dios de Moisés no nace entre nubes ni relámpagos, nace entre súplicas, entre hombres que necesitan ser guiados, castigados, redimidos. Su fuego no calienta, quema, su palabra no consuela, somete. No dice te amo, dice obedéceme. Y en esa diferencia, pequeña, devastadora, se levanta el edificio del poder divino, la maquinaria sagrada que convertirá al alma en territorio político. El Dios de Moisés no ama, exige. No comprende, ordena. No perdona, castiga. Su trono no está en el cielo, sino en la conciencia de los hombres que tiemblan. Su reino no es de este mundo, pero lo gobierna todo.
Su promesa no es esperanza, es contrato. Su justicia no libera, mide, clasifica, condena. Es el Dios de la deuda moral, el administrador del dolor. Y cuando Spinoza lo contempla, no con fe, sino con lucidez, lo desarma. Ve en su figura la sombra de una idea más vasta, más terrible. El nacimiento del totalitarismo divino. Esa estructura en la que el poder se disfraza de eternidad para no ser desafiado jamás. El Dios de Moisés no es una divinidad, es una estrategia. El primer estado trascendental. La primera política teológica del miedo. Porque todo poder humano teme la disolución, y lo eterno es su refugio. El hombre que gobierna en nombre de Dios se vuelve intocable. El mandato que desciende del cielo se vuelve incuestionable. Y así, el cielo se convierte en el instrumento perfecto del dominio. Un espejo infinito donde la obediencia se confunde con la salvación. El paraíso prometido no es un destino, es una táctica. Una esperanza diseñada para mantener viva la servidumbre. El cielo es el salario del sometido, el infierno, la prisión del que se atreve a pensar. El alma, ese misterio que debía ser libertad, se transforma en campo de administración moral. El cuerpo deja de ser templo para ser sospechoso. El deseo deja de ser impulso de vida para volverse deuda. El hombre ya no pertenece a sí mismo, pertenece al ojo que lo vigila desde el cielo. Spinoza, exiliado del dogma y del confort espiritual, escribe lo que pocos se atreven a pensar. No temas al castigo de Dios, teme al poder que se hace pasar por él. Porque cada religión que nace sobre el dolor funda también su propio estado. Cada credo es una constitución invisible. Cada oración, una declaración de sumisión disimulada en fe. El altar es la primera oficina del poder. El sacerdote, el primer político del alma. Y el cielo, la forma más refinada del control. Moisés no lo sabía, o quizás lo sabía demasiado bien. Pero cuando levantó la ley sobre el monte, también fundó la primera maquinaria de obediencia colectiva. La voz que clamaba ser divina se convirtió en el código que regularía la conducta. El deseo, la culpa y hasta la imaginación. El infierno no estaba bajo la tierra, comenzaba en la mente. El fuego eterno no castigaba los actos, sino los pensamientos. Así nació el Dios del dolor. El que vigila incluso lo que no se hace. El que condena antes de que el alma respire. El que convierte la vida en penitencia. Un Dios que no necesita látigos ni ejércitos porque su ejército es la conciencia. Un Dios que no necesita cárceles porque su prisión es el miedo a decepcionarlo. Un Dios que, para mantenerse eterno, necesitó que el hombre jamás dejara de sentirse culpable. Spinoza, ese desterrado que convirtió la razón en llama. Rompe el hechizo con una mirada tan fría como luminosa. Ve que el pecado no existe más que como instrumento. El mal no es una entidad, sino un diseño. Una forma de domesticar la energía más libre del universo, el deseo humano. Y el deseo, para Spinoza, es el pulso mismo de Dios, la corriente infinita que todo lo mueve. Por eso el mandamiento que lo reprime no es sagrado, es político. Es la primera ley contra la vida. El Dios del dolor no nació del cielo, sino del miedo al desorden. Y su reino no es espiritual, sino administrativo. Su cielo es la recompensa prometida para mantener la esperanza funcional. Su infierno, la amenaza necesaria para mantener la docilidad. Es el modelo perfecto del poder perpetuo. No gobierna cuerpos, sino almas. No exige tributo, exige culpa. No mata, pero enseña a vivir arrodillado. En ese sentido, Spinoza no destruye a Dios, lo libera del poder. Desvincula lo eterno de lo autoritario, lo divino de lo político. Dios, dice él, no ordena, porque Dios es. No castiga, porque en la naturaleza no hay culpa. No exige amor, porque en la totalidad no hay carencia. El Dios que castiga no es el Dios del universo, es la sombra de Moisés proyectada sobre el cielo. El verdadero abismo no fue el mar rojo abierto, sino la herida que se abrió entre el hombre y su propia divinidad interior. El día en que se creyó súbdito del cielo, dejó de ser hijo de la naturaleza. El día en que temió al castigo, dejó de comprender la necesidad. El día en que obedeció, dejó de ser libre.
Por eso Spinoza es el hereje más puro. Porque devuelve al hombre su divinidad robada. Porque despoja al cielo de su trono y lo devuelve a la sustancia viva de lo real. Porque recuerda que el Dios verdadero no necesita templos, ni leyes, ni miedo. Que el verdadero infierno es el pensamiento esclavo. Y que la verdadera redención no viene del cielo, sino de la comprensión. El Dios de Moisés fue el soberano del dolor. El juez eterno del deseo. El legislador del alma. Pero Spinoza, desde el polvo de su exilio, pronuncia una contrarrevelación. No hay cielo ni infierno, solo la necesidad infinita de ser. Y en esa frase, seca, abrasadora, definitiva, derriba el imperio de los cielos. Rompe las tablas del miedo. Y devuelve a la eternidad su silencio original. El Dios del dolor fue el eco del miedo político. El Dios de Spinoza, en cambio, es la voz del universo sin tirano. Entre ambos, el hombre elige cada día su destino. Obedecer al cielo o comprender el todo. Y esa elección, silenciosa e invisible, es el verdadero juicio final que aún continúa. La caída de la fe, cuando el hombre mata a su creador. El hombre inventó a Dios para no morir de miedo, y luego lo adoró como verdugo. El silencio que sigue a la muerte de Dios no es un vacío, es un eco. Un eco antiguo, que aún vibra en las piedras del templo, en las manos que tiemblan al orar, en la mirada del creyente que, sin saberlo, contempla un cielo que ya no lo mira. Spinoza, con la serenidad de un profeta que no necesita revelaciones, pronuncia la palabra prohibida, Deus sive natura. Y con ella, el universo se reordena. El trueno de la trascendencia se disuelve en el murmullo de la sustancia eterna. Dios deja de ser un monarca entronizado en los cielos para volverse el pulso mismo de lo real. No hay arriba ni abajo, ni salvación ni condena, solo una unidad que arde, que respira, que se piensa a sí misma. Pero este descubrimiento, que podría parecer liberación, es también catástrofe. Porque el hombre, acostumbrado a mirar hacia lo alto buscando sentido, de pronto se enfrenta a un espejo sin fondo. Y en ese reflejo, lo que ve no es divinidad, sino su propia desnudez metafísica. El Dios del fuego y del mandato se extingue. El cielo, que era promesa, se revela como proyección. El alma, que creía ser elegida, descubre que es una forma más de la infinita sustancia. Todo lo que era símbolo se convierte en estructura. Todo lo que era dogma se vuelve naturaleza. Y en esa transmutación, la fe, esa arquitectura emocional que sostuvo al hombre durante milenios, se desmorona como un templo sin cimientos. Spinoza no mata a Dios por odio, sino por fidelidad a la verdad. Su herejía es amor en su forma más pura, amor a la claridad. Amor al orden secreto que late bajo el caos de las apariencias. Él no destruye la fe, la depura hasta dejarla irreconocible. Donde antes había oración, coloca entendimiento. Donde había milagro, pone necesidad. Donde había castigo, halla causalidad. Y al hacerlo, arranca del alma humana la raíz más profunda de su servidumbre, el miedo al infinito. Porque lo más insoportable no es que Dios no exista, sino que jamás estuvo fuera de nosotros. Que todo lo que adoramos fue la sombra proyectada de nuestra propia mente. Que el fuego de la zarza, el trueno del Sinaí, las aguas del diluvio, no fueron más que metáforas del temblor humano ante lo incomprensible. Entonces comienza la verdadera caída. No la de Adán expulsado del Edén, sino la de la conciencia que se reconoce creadora de su propio Dios. Esa caída no tiene ángeles ni serpientes. Tiene pensamiento. Tiene lucidez. Y en esa lucidez, el alma tiembla, porque ya no puede mentirse. El hombre que comprendió a Spinoza desciende del monte sin tablas, sin promesa, sin mandato. Camina solo entre ruinas de símbolos, con los ojos abiertos al abismo que antes llamaba cielo. Y el abismo le responde: no hay Dios fuera de ti, ni tú fuera de Dios. Pero esa frase, que podría sonar como consuelo, es en realidad una condena. Porque si todo es Dios, entonces nada puede excusarse ante Él. No hay perdón, porque no hay juez. No hay oración, porque no hay oído. Solo la vasta maquinaria de la existencia girando eternamente sobre sí misma, sin propósito ni destino.
El hombre que ha matado a su creador no celebra. Llora. Llora porque comprende que su libertad es una prisión sin muros. Llora porque la muerte de Dios no lo libera del dolor, sino del sentido. Llora porque su fe, antes consuelo, se revela como ilusión. Y sin embargo, en ese llanto, en esa desnudez ontológica, se enciende una nueva llama. La del conocimiento como sacramento. La razón como último altar. La comprensión como forma de adoración. Spinoza, el excomulgado, el maldito, el desterrado del cielo y de la sinagoga. Se convierte así en el nuevo sacerdote de un culto sin templo. El culto de lo real. Su Dios no escucha plegarias, pero sostiene galaxias. No dicta mandamientos, pero hace florecer los mundos. No exige fe, sino entendimiento. Y en esa comprensión total, donde la divinidad ya no es persona sino proceso, el hombre encuentra la única eternidad posible. La de ser parte del todo que nunca comenzó ni terminará. Así termina la caída. No con un grito, sino con una respiración. No con fuego del cielo, sino con la calma del pensamiento que ha atravesado el miedo. La fe muere, pero nace la visión. El hombre deja de rezar, pero empieza a comprender. Y en ese tránsito, doloroso, sagrado, apocalíptico, se consuma el acto más radical de amor hacia la verdad. Aceptar que el Creador y la criatura son el mismo ser mirándose a través del tiempo. El hombre mata a su Dios, y en el eco de su muerte, se descubre eterno. El rostro en el espejo. Quien busca a Dios termina encontrándose a sí mismo. Hubo un tiempo en que los hombres creyeron que el rostro de Dios podía ser visto. Que la voz del Altísimo se ocultaba detrás del fuego. Que la cima del monte era el umbral donde lo humano se disolvía en lo divino. Moisés subió al monte con esa esperanza, la de ver aquello que ningún ojo debía mirar. Pero cuando el resplandor lo envolvió, no vio un rostro, vio una forma sin forma. Una intensidad que lo cegó. Una luz tan pura que solo podía provenir del interior de su propio ser. El fuego no ardía en la zarza, ardía en él. Desde entonces, todo ascenso humano hacia lo sagrado es un espejo. Subimos creyendo buscar a Dios, y lo que encontramos es nuestra propia mirada multiplicada en el infinito. Spinoza, el hereje más puro, el santo sin religión, comprendió que esa visión no era blasfemia, sino la revelación más profunda jamás pronunciada. No hay un rostro en el cielo que nos observe, ni un ojo que vigile el bien y el mal. Hay un solo rostro, y es el del universo contemplándose a sí mismo a través del hombre. El alma no asciende al cielo, se expande dentro de la sustancia. La eternidad no es el tiempo sin fin, sino la comprensión del instante como parte de lo eterno. Así, cuando el hombre piensa, cuando se interroga, cuando ama, la divinidad no lo observa desde arriba, lo habita desde dentro. El espejo de Spinoza no devuelve consuelo, sino claridad. Y la claridad, a veces, quema más que el fuego. Porque mirarse sin velos, reconocerse como fragmento del todo, es aceptar que jamás hubo un otro que nos salvara. Que el juicio, el perdón, el destino, la oración fueron nombres distintos de la misma necesidad, no sentirnos solos en el abismo. Pero el pensamiento spinoziano es ese abismo convertido en altar. En él, lo humano se ofrece a la verdad como un sacrificio de espejos. La razón se funde con la poesía, la carne con la idea, el miedo con la comprensión. Y del choque de esos dos fuegos, la mente que piensa y el corazón que tiembla, surge una tercera llama, la del conocimiento que se hace amor. Cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía. El pueblo creyó que había visto a Dios. Pero lo que Moisés había visto era su propia divinidad interior. La chispa que toda criatura lleva encendida y que la religión convirtió en tabú. Por eso ocultó su rostro, no por vergüenza, sino por miedo a que los demás lo reconocieran. Porque quien ve su propio rostro en el espejo de lo divino ya no obedece. Ya no teme. Ya no necesita intermediarios entre su ser y el ser de las cosas. Spinoza retoma ese gesto milenario y lo transforma en filosofía. Descubrir que el rostro oculto de Moisés es el rostro del hombre que ha comprendido. Comprendido que no hay nada fuera de la naturaleza.
que todo lo que existe, la piedra, la lágrima, el pensamiento, la estrella, es una misma sustancia respirando con infinitos rostros. Que el universo no está habitado por un Dios separado, sino que es Dios en acto. Dios que se despliega como extensión, como mente, como ley. Entonces, el mito se derrumba. Pero lo que emerge de sus ruinas no es vacío, sino revelación. La materia se vuelve sagrada. Porque cada átomo es un fragmento de eternidad. El pensamiento se vuelve liturgia. Porque pensar es tocar el tejido mismo del ser. Y la razón, esa herramienta tan humana, tan finita, se convierte en oración. Una plegaria sin palabras dirigida al todo que se piensa a través de nosotros. Ya no hay separación entre el templo y el cuerpo. Entre el cosmos y la conciencia. Entre el creador y la criatura. El altar está en la mirada. Y la mirada es la ofrenda. En la visión espinociana, el universo no es una creación, es un espejo infinito. Cada mente que reflexiona sobre lo real, cada corazón que arde de asombro. Cada ojo que se abre ante la belleza o el dolor. Es el universo reconociéndose. Y así, lo divino deja de ser una promesa y se convierte en una presencia. Una presencia sin voz, sin trono, sin ira. Una presencia que no exige fe, sino atención. Que no impone castigo, sino comprensión. El hombre ya no necesita mirar al cielo para encontrar a Dios. Basta con mirarse al espejo y atreverse a no huir. Porque en ese reflejo, en ese temblor entre la carne y la conciencia, se revela el misterio más antiguo. Que Dios siempre estuvo mirándonos desde nuestros propios ojos. El pensamiento de Spinoza no destruye la divinidad, la disuelve en la totalidad. Su filosofía no apaga el fuego del espíritu, lo purifica de su miedo. Y en ese acto sagrado, donde la razón se vuelve mística y la mística se vuelve claridad, el hombre comprende que amar la realidad, toda, incluso la que duele, es la única forma de adorar lo eterno. Porque cuando se ama sin condiciones, sin esperanza de premio, sin temor al castigo, se toca aquello que los profetas solo pudieron intuir: la unidad. Así termina el ascenso al monte. Sin relámpagos. Sin mandamientos. Sin voces desde el cielo. Solo un hombre frente a un espejo. Y en el fondo del espejo, el universo mirándose a sí mismo a través de sus ojos. La búsqueda de Dios se consuma en el retorno al propio ser. El misterio se abre como una herida luminosa. Y desde esa herida, el pensamiento, ya sin miedo, ya sin esperanza, susurra su última oración. Todo lo que es Dios. Y todo lo que piensa, es su reflejo eterno. La última revelación, la libertad del silencio. Dios no habló. Y en su silencio, el hombre fue libre. Todo vuelve al principio. Pero no al principio de las palabras, ni de los mitos, ni de las llamas que fingieron voz. Vuelve al principio verdadero, al reino del silencio. Ese silencio que fue antes del Génesis y que sobrevivirá al Apocalipsis. El silencio que no pide, no promete, no juzga. El silencio que respira detrás de toda existencia y que Spinoza llamó la sustancia. Allí, donde Moisés creyó escuchar el trueno del Altísimo, solo había viento cruzando la piedra. Allí, donde los profetas vieron signos, solo vibraba el orden perfecto del universo. Y allí, donde el hombre creyó encontrar una ley, solo lo esperaba la más simple de las revelaciones. Todo lo que existe es ya divino. La voz que narra este fin no describe, invoca. Porque hablar del silencio es una forma de resucitarlo. De dejar que lo inefable se pronuncie a través del pensamiento. Y ese pensamiento, cuando ha atravesado todos los templos, cuando ha visto caer a los dioses y disolverse las plegarias, se convierte en un altar vacío. Vacío, pero vivo. Porque en él, por primera vez, el hombre respira sin miedo. Spinoza, exiliado de su pueblo, maldito por su verdad, comprendió lo que ningún sacerdote se atrevió a pronunciar: que el silencio de Dios no es ausencia, sino plenitud. Que no calla porque esté lejos, sino porque ya lo ha dicho todo en el ser mismo. Cada átomo, cada sombra,
cada respiración. Es una sílaba del lenguaje eterno de la sustancia. Y quien escucha ese idioma deja de necesitar revelaciones. Porque el universo entero se revela a sí mismo sin cesar. En el temblor de una hoja. En el dolor de una lágrima. En la precisión de una estrella que muere. Moisés, el legislador, se apaga aquí como un mito que cumplió su propósito. Fue necesario creer para nacer. Pero ahora, el alma ya no necesita intermediarios. Ha aprendido a mirar el abismo sin pedirle nombre. Y en ese mirar, comprende que Dios fue el eco de nuestra soledad, que la fe fue la infancia de la conciencia, y que la madurez del espíritu comienza cuando se ama lo real sin exigirle sentido. El Sinaí, ese monte de fuego, se convierte en una ruina dentro de la mente. Las tablas se pulverizan. Los mandamientos se disuelven como sal en el océano de la comprensión. Y del polvo sagrado surge un nuevo mandamiento. No escrito en piedra, sino en la carne del pensamiento. Sé. Nada más. Nada menos. Ese es el último testamento de la razón. El verbo que sustituye al trueno. El eco puro del ser reconciliado consigo mismo. Spinoza no predica. Desnuda. No ofrece consuelo. Ofrece lucidez. Y la lucidez es la prueba más dolorosa y más sublime de lo divino. Porque quien ha visto el rostro de la verdad no puede ya volver al sueño. Comprende que el cielo no era un lugar, sino una forma de conciencia. Que la eternidad no espera después de la muerte, sino que arde ahora. En cada pensamiento que se alza sin miedo ante el misterio. La voz del profeta calla. El eco del dogma muere. Y sobre las ruinas del lenguaje sagrado, queda el murmullo del universo pensándose a sí mismo. Ni súplica, ni orden, ni castigo. Solo vibración pura. La música invisible de la existencia que se reconoce infinita. Entonces el hombre, liberado de la teología del temor, descubre su verdadera oración. No decir nada. No pedir nada. Solo ser. Ser como la luz que no necesita testigos. Como la piedra que no pregunta por su propósito. Como el pensamiento que se contempla y comprende que ya es eterno. La libertad del silencio no es pasividad, es revelación. Es el estado donde el alma deja de buscar al Padre y comprende que siempre fue el Hijo. Donde la palabra Dios se disuelve. Y en su lugar, queda un resplandor que no necesita nombre. El fuego del conocimiento se apaga suavemente. Y en la ceniza del verbo, la conciencia respira en paz. La historia termina donde el Génesis nunca empezó. En la quietud absoluta del ser. Sin Moisés. Sin montes. Sin mandamientos. Solo el hombre y la sustancia. La criatura y su creador fundidos en un mismo soplo. El ciclo se cierra. Y el silencio vuelve a ocupar su trono. Pero ahora ese silencio ya no es oscuridad. Es plenitud que canta sin voz. Es la libertad última. La de existir sin necesitar explicación. El universo, al fin, se contempla en reposo. El hombre, despojado de sus dioses, se contempla a sí mismo. Y en el resplandor final, ese que no se ve con los ojos sino con la conciencia, se revela la verdad más devastadora y más bella. Dios no habló. Y en su silencio, el hombre fue libre. La herida del pensamiento, donde la luz nace del silencio. Hay verdades que no se revelan, sino que se abren como heridas. Verdades que no llegan con trompetas ni ángeles, sino con el temblor sordo de una mente que ya no puede sostener la mentira sagrada. Esa herida es el pensamiento cuando se atreve a tocar lo intocable. Cuando el hombre levanta la vista del altar y pregunta: ¿qué queda de Dios cuando le quitamos el miedo? Desde ese instante, nada vuelve a ser lo mismo. La fe se desmorona, no porque haya sido inútil, sino porque cumplió su tarea, nos condujo al borde del abismo, donde el alma debe decidir si seguir creyendo o empezar a comprender. Y en ese borde, ese filo luminoso donde se rompen todas las seguridades, aparece Spinoza. No como un hereje, ni como un santo,
sino como la voz que atraviesa los siglos para recordarnos que lo divino nunca estuvo arriba, sino dentro de todo, que el Dios que nos enseñaron a temer no fue más que el eco del hombre hablando con su soledad. El pensamiento de Spinoza es una llamarada silenciosa. No grita, pero arde. No promete salvación, pero ilumina con una claridad insoportable. Él no mata a Dios, lo disuelve en la sustancia. Y al hacerlo, desgarra el velo que separaba lo humano de lo eterno. Porque si todo es Dios, entonces ya no hay pecado, ni caída, ni redención. Solo hay existencia. Existir es la forma más pura de orar. Pensar, la manera más profunda de amar. Comprender, el único sacrificio que no pide sangre, sino lucidez. El universo deja de ser un escenario para la fe y se convierte en un cuerpo que respira. Cada piedra, cada sombra, cada respiración late con la misma sustancia que anima a las estrellas. Y el hombre, ese ser que pasó milenios arrodillado, descubre que no fue hecho a imagen de un Dios separado, sino que siempre fue la forma temporal de lo eterno. Esa revelación no trae consuelo, trae fuego. Porque comprender es perder el paraíso. Es mirar el cielo y saber que nadie te espera. Es escuchar el silencio y reconocer que no hay voz, solo el eco de tu propio pensamiento. Y sin embargo, en esa pérdida absoluta, nace la única libertad que no puede ser arrebatada. La de existir sin mentira. La Biblia habló de creación. Spinoza habló de sustancia. Y entre ambas visiones se extiende una grieta. Una herida por donde entra la luz que la religión intentó sellar con dogmas. La Biblia nos enseñó a obedecer. Spinoza nos enseñó a comprender. Y comprender es más doloroso que creer. Porque exige renunciar al consuelo del misterio para abrazar la desnudez de la realidad. La fe pide rodillas. La razón pide valor. Pero ese valor es también una forma de amor. El amor que no busca premio. Que no necesita ser correspondido. Que ama la existencia tal como es, imperfecta, efímera, infinita. El alma que despierta del sueño religioso atraviesa su propio desierto. Pierde la voz que le ordenaba. Pierde las tablas que le decían que debía ser. Y encuentra, por primera vez, su propio rostro reflejado en el abismo. Allí entiende lo que Moisés nunca pudo soportar. Que el fuego del monte no venía del cielo, sino del interior de su miedo. Que la zarza ardía porque el alma humana arde desde siempre, devorando su propia ignorancia con hambre de verdad. El yo soy el que soy no fue un dictado divino. Fue el grito del hombre que comprendió que no podía soportar no ser. Y desde entonces, cada generación repite ese eco, buscando en el cielo lo que siempre habitó en su conciencia. Spinoza fue exiliado, maldito, olvidado. Pero su silencio sigue ardiendo. Porque su filosofía no fue una doctrina, fue una purificación. Un descenso al núcleo mismo de lo real. Una alquimia de pensamiento que transforma el miedo en claridad. Nos enseñó que la salvación no está en la obediencia, sino en la comprensión. Que la oración más alta no tiene palabras. Porque la razón, cuando alcanza su madurez, se vuelve silencio. Y ese silencio no es ausencia, es presencia absoluta. El mismo silencio que reinó antes del Génesis. Y que volverá cuando las voces del dogma se apaguen. Cuando todo mito se derrumba. Cuando toda fe se disuelve. Queda el hombre desnudo frente al infinito. Y ese hombre, que ya no espera respuestas, comprende por fin la más secreta de todas las verdades. No hay separación entre el creador y lo creado. El universo no es un escenario, es un cuerpo. Dios no está detrás del mundo, es el mundo. Y el pensamiento que lo comprende no destruye lo sagrado. Lo revela. Revela que la divinidad no se alza sobre nosotros, sino que respira en nosotros. La Biblia nos dio el mito del inicio. Spinoza nos dio el fin del mito. Y en ese fin, en esa muerte luminosa de lo sagrado, nace una nueva espiritualidad, sin templos ni sacerdotes. La espiritualidad del ser. El templo es el cuerpo. El altar,
La mente. El sacrificio, el pensamiento que se atreve a mirar sin miedo. El alma que llega a ese punto ya no pide salvación. Pide verdad. Y cuando la verdad llega, no consuela, pero libera. Porque comprender que todo es uno. Es aceptar que no hay nada que temer. Nada que perder. Nada que esperar. Así, la herida del pensamiento sangra luz. Y por esa grieta, el hombre, que durante siglos buscó a Dios fuera de sí, descubre que el silencio, ese que creyó vacío, es en realidad la respiración de lo eterno. Y entonces entiende. Dios no habló, porque no necesita hablar. Su lenguaje es el ser mismo. Y su verdad, la que la Biblia no pudo contar, no está escrita en piedra ni en fuego, sino en la conciencia que, al pensarse, descubre que ya es infinita. Y en ese instante, cuando el verbo se apaga y solo queda la sustancia, el pensamiento se arrodilla, no ante un Dios externo, sino ante la totalidad que lo habita. La razón se vuelve plegaria. La duda, iluminación. Y el silencio. El silencio se convierte en la forma más pura de libertad. Porque al final, no hay palabra más sagrada, ni revelación más grande, que comprender, con la calma del que ha visto el abismo y no ha huido. Todo lo que existe es Dios. Y el pensamiento que lo comprende es su eco más perfecto. El relámpago y la sombra. Hay verdades que no se pronuncian, se abren paso como heridas. Verdades que no iluminan, sino que queman. Verdades que, al revelarse, no salvan al hombre, sino que lo desnudan ante su propio abismo. Así es la verdad que Spinoza deja caer sobre el mundo, no como una palabra divina, sino como un relámpago que parte en dos la noche del alma humana. Durante siglos, el hombre buscó en el cielo un rostro que lo mirara, una voz que lo justificara, una promesa que calmara su miedo. Erigió templos con piedra y culpa. Talló la eternidad en forma de mandato, y llamó a su propia sombra, Dios. Pero ese Dios, el de las llamas, los truenos, la cólera y los cielos cerrados, era solo el eco de su propio miedo resonando entre los muros del universo. Spinoza, exiliado de toda religión y de toda patria, comprendió lo que pocos se atreven a pensar. Que el silencio del cielo no es ausencia, sino plenitud. Que lo que llamamos Dios no es alguien que habla, sino lo que hace posible toda voz. Su pensamiento fue la herejía más pura, transformar el miedo en comprensión, la plegaria en razón, el mito en necesidad natural. Y en esa operación devastadora, el mundo perdió su centro, pero ganó su verdad. Porque si Dios no es un rey que gobierna desde lo alto, sino la sustancia que todo lo contiene, entonces no hay salvación fuera del ser. La eternidad no es el premio del justo, sino la condición misma de existir. Cada átomo arde con la misma divinidad que los profetas imaginaron en las montañas sagradas. El fuego del Sinaí no está allá, en el desierto de Moisés, sino aquí, en la conciencia que comprende. Pero ese descubrimiento no consuela. No hay coro de ángeles que acompañe la revelación espinociana. Hay un hombre solo, arrojado al infinito, sin padre, sin cielo, sin redención. Y sin embargo, en esa soledad absoluta nace la libertad. Una libertad que no promete nada, que no protege de la muerte, que no ofrece sentido alguno fuera del hecho mismo de ser. Una libertad desnuda, luminosa y terrible, que convierte al pensamiento en el único altar donde aún puede arder lo sagrado. Spinoza no escribe, conjura. Su filosofía no es discurso, es exorcismo. Expulsa del alma el demonio del miedo, el ídolo de la obediencia, el espejismo de la esperanza. Y al hacerlo, deja al hombre frente a un espejo donde ya no se refleja un Dios, sino la totalidad misma del ser. Ahí está el misterio, que no hay más rostro que el nuestro, no más eternidad que esta, no más paraíso que la comprensión. El pensamiento de Spinoza no promete salvación, promete lucidez. Y la lucidez es un fuego que quema todo lo que amamos, las mentiras, los mitos, incluso la idea de que hay algo que salvar. Pero en ese fuego, en esa claridad que hiere y purifica, el hombre deja de ser esclavo. Por primera vez, no teme. No adora. No pide. Solo comprende. Y comprender, en el lenguaje secreto del universo.
Es la forma más alta del amor. Un amor sin dueño ni objeto. Un amor que no pide eternidad porque ya la contiene. Un amor que no nace del deseo, sino de la identidad entre el alma y la sustancia. La Biblia habló del Génesis como el nacimiento del mundo. Spinoza revela otro Génesis, el nacimiento de la conciencia que se reconoce divina sin necesitar un cielo que la confirme. El Edén no fue un lugar, sino una forma de ignorancia. Y la expulsión, ese acto trágico que nos condenó al dolor, fue en realidad el inicio del conocimiento. Caer fue comprender. Comprender fue despertar. Por eso su filosofía no termina en la fe, sino en el silencio. No el silencio del abandono, sino el silencio que sigue a toda revelación. Cuando ya no hay preguntas, porque se ha comprendido que todo es respuesta. Cuando el hombre, en medio del cosmos, respira, y ese respirar es la oración más antigua, la más pura, la más verdadera. Spinoza no destruye a Dios, lo disuelve en la realidad. Y esa disolución, que parece una pérdida, es en verdad la restitución de lo sagrado a su origen. Porque si todo es Dios, entonces nada está profano. El dolor, la muerte, la materia, la mente, todo es parte de la infinita sustancia que no puede dejar de ser. Y así, el pensamiento spinociano se vuelve una misa sin templo, una plegaria sin altar, una fe sin nombre. El fuego del entendimiento arde en lugar del incienso. La razón canta donde antes cantaban los salmos. Y la eternidad, silenciosa, nos mira desde el interior de cada cosa. La Biblia no pudo contar esta verdad porque está escrita para el hombre que teme. Spinoza habla para el que comprende. Y comprender, aunque duela, es la única manera de ser libre. Por eso su palabra no es doctrina, sino revelación. Una revelación que no viene del cielo, sino del corazón mismo del pensamiento. Una grieta que se abre en la mente humana, y por la que entra, lentamente, la luz insoportable de lo real. Y cuando esa luz toca la herida, el alma tiembla. Porque entiende, por fin, que nunca hubo un Dios que la mirara desde arriba. Solo hubo un universo que la contenía desde siempre. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.